Ya, Dios conoce a cada siervo, no exige lo mismo a todos, no hay favoritismos, hay discernimiento divino. Dios no es injusto, Dios no mide a todos, no nos mide a todos con la misma vara. Y hacíamos referencia de que Dios, al final del versículo, y se fue inmediatamente, significa que Dios tiene la confianza netamente en sus siervos, así como padres tenemos confianza en nuestros hijos cuando les delegamos alguna función, les delegamos alguna situación. Entonces, en esas circunstancias, pese que a pesar que de pronto nos fallan, uno está dispuesto a corregir y en cierta manera darle la corrección exacta a nuestros hijos en relación de pronto de A o B equivocación, porque no somos tan terribles cuando un hijo se equivoca. Entonces, eso es lo que hace referencia a este versículo en lo que es Dios en relación de nosotros, porque Dios confía de verdad, aunque eso implique riesgo. Esto es profundamente teológico. Dios crea seres libres, Dios acepta el riesgo de la libertad y Dios no manipula. Y eso es verdad, por eso nos dio libre albedrío y en cierta manera nos enfoca en lo que somos. Y por eso a veces cometemos graves errores. Pero en esa situación Jesús está enfocando a las personas que estamos siguiendo a Cristo, estamos siguiendo sus creencias. Netamente es una enseñanza discipular para nosotros emprender el trabajo y ser entes, entes multiplicadores de su palabra. Porque obviamente, ¿qué va a hacer? Y ya vamos a ese punto, vamos a hacer el Diosito me salvó, ya me dio la palabra y hay suficiente, y me iré al culto para escuchar la palabra nada más y no actuar. Entonces nosotros tenemos que actuar en ese sentido. Creo que sí me hago entender. ¿Alguna preguntita hasta ahí? ¿No? ¿Alguna pregunta? Yaquita. Perfecto. Entonces, si nosotros nos vamos a... Amén. Ya, perfecto. Si nosotros como que decir, le damos otro trasfondo más profundo a este versículo, quedaría así, el versículo 15. Y confió a cada uno una porción valiosa de su riqueza, 5, 2 o un talento, conforme a la capacidad real de cada siervo. Luego, sin intervenir ni vigilar, partió dejando la responsabilidad en sus manos. Amén. Está más entendible eso, ¿no es cierto? Oh, Ya, perfecto. Entonces, vámonos ahí a lo que nos quiere enfocar este versículo. Dios reparte con sabiduría, no con favoritismo, lo que hacíamos referencia anteriormente. La diferencia no es desigualdad, es diseño. La libertad humana es parte del plan divino, ¿sí? La libertad humana, porque si Dios hubiera querido que todos seamos obedientes, nos hubiera hecho en cierta manera hasta autómatas, en el sentido de que estuviéramos alabando a Dios y obedeciendo a Dios sin ningún reparo en nuestro propio ser. Y eso me hace entender muchas situaciones. Por ejemplo, yo escribí un libro trabajando con inteligencia artificial y comencé a indagar en la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial en cierta manera denota todo lo que fue programado, o sea, en el sentido de complacer a los seres humanos. Dios no nos dio esa capacidad. Dios nos quitó ese hecho, ese código de restricción de ser únicos ante Dios, sino que nos dio la libertad de que escojamos por el inmenso amor que nos está dando. ¿Sí? Y eso es lo que hacía referencia. El hecho de seguirle a Cristo Jesús es por nuestra propia voluntad, porque nadie nos está obligando, nadie nos está poniendo una pistola para que nosotros sigamos a Cristo o sigamos la obra de Dios, ¿verdad? ¿O hay alguien que está obligado aquí a seguirle a Dios? No creo, supongo yo. Amén. Estamos hasta ahí, ¿ya? ujú. Entonces,
La responsabilidad comienza en la ausencia aparente de Dios, o sea, nos deja que hagamos las cosas que en cierta manera pensemos en relación del amor de Dios, de corresponder ese amor, corresponder en gracia a ese infinito amor que tuvo Dios. Pero lamentablemente la humanidad lo tomó de otra manera y cada uno quiere hacer lo que quiere, lo que le viene en cierta manera en gana, ¿sí? Y todo el mundo se proyectan, hay que hacer esto, hay que hacer esto, otro, y se unen hasta en grupos, se unen en grupos para hacer lo que deben hacer. Hay los grupos LGBTI que dicen que simplemente es el hedonismo, el placer y que podemos estar hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con animal, tantas cosas y aberraciones que el hombre saca de esa misma libertad, y no porque Dios, o sea, se ha descuidado. Dios nos amó tanto que nos dejó esa plena libertad. Amén. ¿Hasta ahí alguna pregunta? A ver, mi Isaac. También están lo que dice la palabra, el amarnos unos con otros, ¿no? Por eso es lo que ellos dicen, claro, o sea, aquí no hay género, hombres y mujeres. Dios dice que hay, amarás, ¿cómo es? Amarás los unos a los otros. He escuchado que se han cogido inclusive esa porción de la Biblia para decir entonces amémonos todos, pues Dios manda eso. Es una tergiversación terrible. Ellos tergiversan en el sentido de que piensan que el amor es el amor eros, o sea, el amor conyugal o el amor sexual. Y no es así. Dios está hablando en el amor fraternal, en el amor ágape, en el amor ágape, como el amor del padre a los hijos. Susanita, buenas noches, ¿cómo está? Qué gusto que se haya conectado. Entonces, obviamente, obviamente, ¿cómo está mi querida Susana? Obviamente, Gracias. lo tergiversan en el sentido que nos amemos todos en el sentido sexual, pero la vida no es solo el aspecto sexual. La vida es el aspecto fraterno, como el amor de una madre a un hijo, que es incorruptible. Así es el amor de Dios a nosotros. Y lo que quiere transmitir a nosotros, que sigamos como ejemplo, ese amor entre el prójimo, no en el aspecto sexual o en el aspecto eros, como se dice vulgarmente, porque lamentablemente la humanidad interpreta que la palabra amor tiene la connotación de la pareja. Amarse solo es tener una relación íntima, relación, y aún así ni siquiera tanto esa relación, sino solo es el hecho de unirse en una pareja y procrear, nada más, porque inclusive hasta en los matrimonios hay la ruptura, pese que dicen, se confiesan y se declaran amor eterno, pero por la mínima y hemos de hacer alguna enseñanza de ese tipo, que por la mínima, el típico dicho es que lo que pasa es que ya no funciona, ya no hay amor entre los dos, ya no funciona, ya no estoy enamorado, ya no te amo, me conseguí otra. O sea, son cosas, somos hipócritas realmente los seres humanos, somos hipócritas y solo velamos por nuestras propias satisfacciones, nada más. Entonces, lo que enfoca aquí Dios es el amor, como nos dio el amor ágape, ese amor que no tiene condiciones. Amén. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? 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 Perfecto. Vamos al 25:16. Susanita, estamos en Mateo 25. Comenzamos desde el 14, ahorita estamos en el 16. Amén. Entonces, ¿qué nos enfoca? Amén, pastor, gracias. ¿Qué nos enfoca este versículo traducido directamente de los papiros? Dice, el que había recibido los 5 talentos, inmediatamente se puso en acción y trabajó con ellos y produjo otros 5. Esto nos dice este versículo. Ahora, si lo vamos analizando, vamos desmenuzando y profundizando. Es la misma palabra usada cuando el Señor se fue inmediatamente, o sea, la misma palabra griega, inmediatamente en el versículo 15. ¿Qué quiere decir esto? El Señor confía sin demora. Y el siervo responde sin demora. El siervo que recibió los 5 talentos, y partamos de que no es porque recibió más. Sí, él recibió en relación de su capacidad y se sintió honrado en el sentido de que es un maestro. Ahora, partamos de los talentos. Si los talentos implicaban 32 kilos de plata,
multipliquen por 5, ¿cuánto me da? ¿Sí? ¿Cuánto me da? ¿Ya? Y que solo 32 kilos de plata me daba más o menos para unos 10, 15 años de salarios. O sea, ¿cuánto me estaba encargando el Señor a este siervo? 5 talentos. Imagínense ustedes. El siervo responde sin demora, obviamente. Entonces dice, está confiando en mí, yo voy a corresponder a esa confianza. Ahí viene lo que es la fe auténtica, no postergada, la obediencia, ¿sí? Y es todo lo que nosotros debemos anunciar. Aquí le vamos a subrayar, ¿sí? ¿Me quiere coger? Bueno, no, está. A ver, es que no le he cogido. Entonces, ahí está correcto. La fe auténtica no posterga la obediencia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? O sea, si yo tengo fe auténtica, hago lo que tengo que hacer. No espero señales, hago lo que tengo que hacer. Y a veces el hombre se sume en esta situación de estar sujeto a las señales, está esperando, Diosito, dame una señal para ver qué hago, dame una señal a ver si voy a buscar trabajo, dame una señal a ver si consigo a mi compañera o a mi esposa, dame la señal a ver si es que es de Dios o no es de Dios. Entonces estamos sujetos a eso y no actuamos en la fe auténtica. Obviamente que hay parámetros para estas circunstancias. Si vamos a tomar una decisión, tenemos que pensar bien, no estar pidiendo señales, sino que la mejor manera de pedirle a Dios, dame sabiduría para elegir las mejores cosas. Entonces este siervo, sabiendo que vienen las cosas de su amo, que dice, perfecto, yo acojo con corazón lo que me estás dando y sé que voy a responder en ese sentido. Entonces, ¿qué dice la palabra? Se puso en camino, que traducido al griego, cuando se escribió en ese tiempo, es la palabra poreuteis, de donde viene la derivación española o la latina, ropeuteis o roreuteis, o sea, rapidez, o sea, rápido, rápido, rápido se deriva la palabra latina. Amén. Entonces, no es solo moverse físicamente, o sea, en Mateo, poreurmai tiene sentido vocacional, ir, asumir una misión, entrar en el proceso, lo que el, el siervo lo aplicó, ¿sí? ¿Qué implica esto? El don recibido pone al siervo en movimiento, no en espera. Por eso nunca esperemos. Por eso ustedes tenían la presurez de armar este ministerio. No estaban esperando, tenían que hacerlo ya. Pero a veces ya, llegado el momento, como que nos descuidamos un poco. Entonces, no entremos en espera. Trabajo con ellos. En la palabra irga sato, verbo clave. Irga samai, que significa trabajar con esfuerzo, involucrarse activamente, producir con intencionalidad positiva. Entonces, si yo me comprometo y este siervo se comprometió con Somo, trabajar, lo que me está dando la oportunidad es cuando nos dan un trabajo, nos dan un empleo. Qué chévere trabajar con ahínco y todo lo demás. Claro que muchas personas no lo toman así y mejor viven reclamando en relación de su trabajo. Hoy este trabajo más feo, este trabajo así asado, cocinado, ya no lo soporto. Así somos de malagradecidos. Pero este siervo lo tomó y lo asumió. No es algo automático, no es milagro ni participación humana. Dios da el don, al ser humano pone el trabajo. ¿Sí? Dios da el don y el ser humano pone el trabajo. Obviamente, así es. Siempre ha sido así y nunca cambiará. Con ellos, la palabra con ellos no dice para sí, a pesar de ellos. Dice con ellos. El don no es un fin, es un medio. Ahí viene lo que dijo, produjo otros cinco talentos. Empoisen, hizo, creó, generó. Lenguaje creacional, eco del Génesis, Dios creó al hombre. De la misma manera, el siervo creó más
cosas con lo que le dieron, con los dones que le dieron. Entonces eso nos comienza a poner en nuestro corazón lo que tenemos que enfocarnos para poder realmente hacer la obra con Dios, hacer la obra con Dios, ¿sí? Porque el hecho de quedarnos sentados en relación de decir eh, en la forma religiosa es Diosito, tú me amas, tú me quieres, estoy aquí sentadito y no hago mal a nadie. Entonces, a ella nos vamos a referir en el otro caso. Pero el que sale con eso está viendo a la vecina que está por tropezar, va y le habla, le predica la palabra, va a donde las personas que están llorando, que necesitan el aliciente moral en el corazón, más que el aliciente económico o material. A veces sí toca, sí, pero la mayoría de veces es del aliciente moral, el aliciente moral. A lo menos cuando sabemos que alguien tuvo una pérdida grande, una pérdida terrible. Entonces ahí viene la situación moral, porque es lo mejor. Sí. Y les cuento un testimonio, o sea, de las cosas como se dan. No sé si les habré contado. Había un hombre que hizo un préstamo de $300,000. Es un testimonio casi verídico, o sea, es verídico, mejor bien dicho, ¿ya? Claro que no en el contexto como lo contaron, pero yo les cuento de la manera que me contaron a mí. Entonces, este hombre se endeuda en $300,000 porque supuestamente ya tenía todo bien calculado para sacar adelante un emprendimiento, un negocio que le daba al 100% de ganancia. Entonces, obviamente, si uno tiene proyectado eso y está más que seguro y he estudiado que voy a ganar el 100% de lo que voy a invertir, me meto, pues obviamente, para el negocio, obviamente, no voy a ser, como se dice vulgarmente, tonto para no aprovechar la circunstancia. Pero lamentablemente los cálculos humanos a veces siempre fallan los cálculos humanos y peor cuando nos encomendamos sin Dios. Entonces, este varón se acercó donde un chulquero, y un chulquero de los famosos que te iban a cobrar en moto y si no pagabas te metían un tiro. Entonces se arriesgó, hizo el préstamo, recibió el dinero, todo bien, lo invirtió, pero lamentablemente ahí está, dio un mal paso y lo perdió todo, todo completamente. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió posteriormente? En cierta fecha, como decir de aquí al lunes, el hombre tenía que pagar los $300,000 más los intereses. O sea que estábamos hablando, por lo general cobran el 20%, estábamos hablando de unos 300,000, $360,000, ¿sí? Que lamentablemente no pudo ejecutar el plan que él tenía planificado. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Podemos analizar cuáles son las circunstancias, las situaciones que pasan en ese momento. Simplemente trató de buscar otro hueco para endeudarse y poder pagar, pero al final nadie le pudo pagar 300,000. Y siendo domingo 5 de la tarde, le corría la desesperación por su corazón, le corría todo ese espíritu de desesperación y se ponía a saltar en la cama gritando, tengo que pagar $300,000 y no tengo ni quien me dé, y gritaba y la esposa le veía alocadísima al hombre y era un relajo en la casa que él vivía y la mujer sale corriendo desesperada a pedir ayuda y se le ocurre justo al frente de ellos vivía un hombre que supuestamente iba a la iglesia, que era cristiano, entre comillas, un cristiano de medio pelo más o menos como yo. Y va y golpea y le recibe y dice, ayúdeme vecino, mi marido está hecho un loco y no sé qué hacer y lo único que recurro a usted, que es hombre de Dios, porque yo no soy mujer de Dios. O sea, ahí comenzamos con la falta de fe, obviamente. Nunca fue ministrada esta señora para ella misma tomar el asunto en sus manos. El joven cristiano entró a la casa para verle qué le sucede al joven, al que estaba desesperado saltando en la cama. Se acerca y le dice, vecinito, bien que viene, ayúdeme, yo le he visto que tiene plata, usted présteme $300,000. Chus, el pobre cristiano va, mi hermano, yo no tengo esa cantidad de dinero, no podría prestarle.
¿Y ahora para qué viene? No necesito a nadie, necesito a alguien que me supla mi necesidad. Y se seguía saltando en la cama como loco. Entonces, en ese rato le entra el Espíritu de Dios a este cristiano, le dice, mi amigo, venga, venga, conversemos, tranquilices. Le comenzó a ministrar en su corazón y le hizo entender que a veces las circunstancias, las malas decisiones nos hacen ir a puntos errados de dolor y tribulación. Pero pese a eso, Dios le ama, le digo, Dios te ama y Él puede hacer un milagro, solo es cuestión que tú le creas y que en tu corazón aceptes primero tu situación, aceptes tus circunstancias y pides perdón de lo que hiciste. A la final se tranquilizó el hombre y le hizo entender al cristiano, oraron, le hizo recibir a Cristo y todo demás, le dejó en santa paz. Entonces el hombre en su corazón dijo, sí, en realidad, ¿qué está saltando como loco? Ya viene mañana. Si no viene, bueno, me tengo las consecuencias, es mi culpa. Señor, es mi culpa. Aceptó sus circunstancias. Obviamente con miedo y tranquilidad, pero pudo dormir esa noche. Llegó el lunes, no pasó nada. Llegó el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses. Al tercer mes ya se preocupó, dijo, ¿qué pasaría? No, tenía que venirme a cobrar ese dinero. Total, ven las noticias que el famoso churquero había caído en la cárcel por lavado de activos y cosas así. Obviamente que todo lo que uno se endeuda tiene que pagar. A la final se llegó a la conclusión de esos dineros y todo eso, pero le dieron un plazo aceptable para que él pudiera redimir esa deuda, porque todas las deudas se pagan, mis hermanos, todas las deudas en este mundo se pagan, de cualquier forma, pero se pagan. Bueno, pero fue de otra manera, ya no fue de la manera que él iba a pasar. Y en cierta manera, entonces, si él no hubiera tenido ese cristiano, que le hubiera infundido, capaz que tomaba otras decisiones, se mataba o se condenaba para siempre. Entonces ahí está el don que nos da como cristianos, el don que nos da de pronto a la Yaquita le están dando 5 talentos de dones, a la Susita 2 talentos y de pronto a mí un talento. Entonces tenemos que, en cierta manera, ir y dar ese talento en el beneficio de quien está invirtiendo, quién es Dios. ¿Sí? Porque dice la palabra de Dios, lo que por gracia recibiste, dalo por gracia. Amén. Entonces, obviamente, este siervo creó, hizo, generó un lenguaje creacional como idéntico, como lo que planteó Dios al crear el universo. Entonces, eh, este versículo podía quedar más ampliado y ya les voy a pasar el escrito también para que lo tengan. Diría, quien había recibido 5 talentos respondió sin demora, asumió su responsabilidad, se involucró activamente con lo que se le confió y mediante su trabajo generó otros 5 talentos. La idea en este versículo dice, el reino se activa con obediencia inmediata. No estamos hablando, bueno, es que mañana haré, o la otra semana, o de pronto después de un mes. Es inmediato lo que tenemos que hacer. La fe verdadera se mueve, no se congela. ¿Sí? El don exige participación humana, de ley siempre, toda la vida. Dios no sustituye el esfuerzo, la honra. Por eso es que les contaba que el hecho de comprar la lotería estamos jugando un azar y Dios no bendice el azar, sino el esfuerzo humano, el esfuerzo que hagamos como hermanos para llevar este ministerio adelante. Aquí la pregunta no es cuánto recibí, sino qué hice apenas lo recibí. ¿Sí? El tiempo entre recibir y actuar revela el corazón. Amén. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Mm? ¿No? ¿Continuamos? Continuamos. Vamos a ver. Mire, ¿Ya? pastor, A ver, Luz Milita. mire que eso que acabó de decir usted de la lotería, yo empecé a comprar unos
creo que se llamaba, no recuerdo, pero costaba como $1, algo así. Yo empecé a comprar, a comprar, y me salió un reintegro, me salió. Pero yo, conociendo la palabra de Dios, me metí a ese rezo, pero de ese cuenta, pastor, gasté cuánto y no me gané nada. El diablo me robó. Bueno, tómelo por el lado amable que estaba invirtiendo con la Junta de Beneficencia y al final ese dinero va para obra, en el sentido de la lotería, ¿no? O sea, sí, pero lo que quiere decir Dios es que debemos trabajar esos talentos, no buscar las cuestiones del azar. A veces el azar nos bendice, sí, pero a veces no es tanta la bendición como lo que predicamos. A veces el milagro nos bendice, pero no nos redime. De pronto el milagro nos aparta del camino de Dios. Amén. Bueno, vamos al versículo 17 y dice, de la misma manera, el que había recibido dos, produjo otros dos. Entonces, Mateo podría haber dicho simplemente también pasó lo mismo, pero usa la palabra ousa que significa exactamente del mismo modo, que enfoca todo lo que tuvo que pasar el primer siervo, lo hizo el segundo siervo con su corazón inmediato, dispuesto y sin espera. El proceso espiritual fue idéntico, aunque la cantidad fuera distinta. Dios no necesita que todos hagan lo mismo, sino que respondan con la misma fidelidad. Amén. Todos tendremos dones, todos tendremos situaciones y todos tendremos circunstancias que hacer. Sí, Yaquita tiene que afrontar lo que es la alabanza, qué hermoso y todo lo demás. Yo no podría entrar en ese plano. Yo tengo otra situación, otra realidad que Dios me da a mí la oportunidad y a todos nos dará a su tiempo. Sí, está en nuestro corazón el querer o el hacer. Sí. Entonces no es cuestión de que diga, bueno, yo me lanzo al pastorado porque Diosito me dijo que me reveló y todo eso. Pero tienes que tener un fundamento. Cuando yo entré a los caminos de Cristo, yo no sabía nada. Obviamente que sí leía, mi historia es medio alhaja. Bueno, de niño me querían que me haga cura. Y ya mi abuelo me consiguió ya el hábito para los franciscanos. Y cuando tuve yo la entrevista, le preguntaron a mi madre, ¿y usted es casada por la iglesia con su esposo? Mi madre, no. ¿Por qué? Porque mi esposo es divorciado. Y en tal razón, entonces me dijo, hijo, tienes que esperar si es que se muere tu mamá o se muere la otra mujer para que tú decidas ser entrar al sacerdocio. Entonces ya me quedé ahí, ya me quedé truncado, pero seguí mi vida. Pero yo me volví un perfecto ateo, no creía nada de nada. Y cuando entré en los caminos de Cristo, yo solo entré para que mi vida sea redimida por parte de Dios. Porque eso hace con nosotros, nos levanta, nos pone. Pero Dios nos va poniendo esa chispa en el corazón cuando yo me doy cuenta me había transformado en líder, me había transformado en maestro y de pronto me veo estudiando en el seminario para ser levantado como pastor y todo lo demás. Y pese de eso no creía, o sea, bueno, ¿será? ¿No será? Bueno, ya recibí esto para conocimiento general, para conocimiento común, pero no era eso. Y Dios me comenzó a sacudir y sacudir para que yo tome y siga y continúe con la obra, ¿no? Entonces es un proceso que debemos pasar cada uno de nosotros cuando queremos enfocarnos en la obra de Dios. Sí, amén. Entonces el proceso espiritual fue idéntico, aunque la cantidad fue distinta. Dios no necesita que todos hagamos lo mismo, sino que respondan con la misma fidelidad. Entonces ahí viene la palabra ganó, que en griego es eker desen, ¿ya? Que es un verbo económico, relacional, obtener fruto, aprovechar bien, responder con sabiduría. Ahora el fruto, aquí distingamos, porque a veces lo tergiversan algunos colegas que hablan en el sentido del diezmo, que hablan en el sentido de las almas y todo demás. Sí, se puede decir de esta manera. O sea, nuestro deber es llevar la palabra, ¿sí? No hacer proselitismo. Si es que vienen a nuestra iglesia, amén.
bendecido sea el Señor. ¿Ya? Y el hecho es que toman otro rumbo, otra iglesia, que ellos estén siendo levantados, amén, perfecto. ¿Ya? Pero como dice Dios, nos está poniendo a armar un ministerio, trabajemos en esto y traigamos a la gente del norte, del sur y el este. Y el oeste. Entonces, ese es nuestro trabajo, el trabajo de llenar las arcas de Dios en el sentido de llevar a las almas a la salvación, de llevar a las almas a la salvación. No que sean apóstoles, que sean discípulos del Pablo, de la Yaca, de la Susana, de la Luz Milita, del Freddy, no, que sean discípulas de Dios. Sí, entonces obviamente está esto, y eso demuestra el segundo siervo que también hizo lo mismo que el primero en todas sus acciones. No habla de ambición, no habla de responsabilidad cumplida. Sí, obviamente ellos no pensaban, bueno, si yo hago reproducir esto, algo me debe tocar. Algo me debe tocar. Sí, a veces cuando hablamos de mis colegas de la prosperidad que están hablando y la gente se corrompe y dice, si siembras, recibirás el 100 por 1. Qué chévere, voy a dar mis diezmos, voy a dar mi 10%, a ver cuánto gano 500 dolaritos, voy a dar 50 al 100 por 1. Estamos hablando que pronto me va a llegar unos 5,000 dolaritos. Y más ese es el enfoque de la fe. Y de ahí, soy gran diezmador, pero soy bueno para ser adúltero, bueno para ser fornicario, bueno para ser mentiroso, bueno para ser estafador. ¿Dónde queda? Entonces, no se trata de eso, no se trata de estar buscando las manos de Dios, sino el corazón de Dios, no estar pidiendo y hacer la típica oración del borrego. ¿Sí saben cuál es la oración del borrego? ¿Mm? ¿Quién me dice? ¿Y saben cuál es la oración del borrego? A ver, Yaquita. A ver, Yaquita. Óreme, Eso. óreme, Pero hágale como músico el vibrato. óreme. Esa. Ese vibrato falta. Entonces, así hacemos. Somos muy yo, egocentristas. ¿Y por qué no? Orar entre hermanos por suplir las necesidades de hermano a hermano. Cuando trabajé en una iglesia, era de líder. Mi pastor me decía, ¿cuál es tu mayor bendición? Porque una vez le pregunté, pastor, me siento un poco mal, estoy un poco enfermo. ¿Y cuál sería tu mejor bendición? Estoy orando a Dios para que me sane. No hagas eso, hijo. No hagas eso. Anda a la calle y salva un alma. Y verás cómo Dios te bendice y te quita la enfermedad. Porque dice la palabra de Dios, si tú te preocupas por mis cosas, yo me preocuparé por las tuyas. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces, obviamente, grandes promesas que nos hace Dios. Sí. Entonces, creámosle a Dios. Amén. La igualdad espiritual en la desigualdad material, imagínense. O sea, igualdad, porque al uno le dio 5 y al otro le dio 2, pero los dos cumplieron el objetivo de la misma forma. El de 5 duplicó, el de 2 duplicó. Amén. Ambos crecieron al 100%. ¿Sí? Dios mide fidelidad, no volumen. El que recibió los dos dones y produjo dos, no va a ser mal visto en relación del que recibió 5. Los dos hicieron la obra. Las dos hicieron la obra. Y como dice el dicho, si nosotros le hablamos la palabra de Dios a una persona y esa persona se cambia, es más que suficiente en el sentido de que esa persona de pronto salvará a 100 o a 1000. Y eso hacíamos, conversaba con mi esposa, que cuando entramos a los caminos de fe, una pastora nos llevó allá, una pastora que ya falleció, ¿eh? Que ella empezó ganada por un hombre, por un varón, que no era ni pastor ni nada, que a la final fue redimido en cierta manera porque se descarrió, pero volvió a los caminos, por el fruto de la misma pastora. Él cambió la vida con la palabra de Dios de esta pastora. Y esta pastora redimió a miles de personas. Entonces, imagínense el trabajo que estamos haciendo. Entonces, no es volumen, es cuestión de obediencia y de fe. Amén. Entonces, el versículo
el versículo ampliado nos quedaría. Y de la misma forma, sin diferencia en compromiso ni respuesta, el que había recibido 2 talentos produjo otros 2 talentos. Es más comprensible, ¿no? En relación de la idea. Porque muchos tergiversan esta parábola. ¿Sí? En el reino no hay creyentes de segunda categoría, eso sí, tengámoslo por hecho. Y conversaba con mi esposa de pronto hacer una especie, no sé si ustedes vieron la película El Remanente. ¿Quién vio la película El Remanente? ¿Quién vio la película El Remanente? Me pareció ver una figura por ahí conocida. Wow. Bueno, ¿nadie ha visto la película El Remanente? Bueno, sí quisiera hacer en relación de lo que dice esta película. Entonces habla, en esta película se enfoca de un pastor que no fue redimido y no fue arrebatado, en el sentido de que de pronto el siervo más humilde fue primero antes que el pastor, ¿sí? Y había una historia que decían que un mujer que era el último de la iglesia, que todo el mundo le menospreciaba, se muere y va a la presencia de Dios. Es un cuento que cuenta, pero da en el mensaje. Y este Ujier, al llegar al paraíso, le abren la puerta y Dios mío personalmente, hijo, te estuve esperando, ven, porque tengo tu morada aquí. Y le ve una gran mansión con una piscina, todo de oro reluciente. Esto es para que tú disfrutes y para que tú vivas. Pero Señor, ¿y por qué? Porque tu corazón fue totalmente íntegro para mí. De pronto un día saliendo por el paraíso, caminando, paseándose y disfrutando de su paraíso, de pronto le alcanza a ver a su pastor y le ve al pobre pastor en una chocita viviendo de una forma tan humilde. Pastor, ¿qué pasó? A mí me dieron esta tremenda mansión. Yo pensé que a usted le dieron una mansión 10.000 veces más grande. Entonces le dice, lo que pasa es que tu corazón fue sincero. Y yo como pastor no fui tan sincero. Imagínense. Entonces, cuando nos muramos, de pronto yo estoy en una chocita y la luz milita viene a chontearme de que va a estar en una gran hacienda, en una gran casa, alguna mansión, ¿no es cierto? Amén. Entonces, por eso dice, en el reino, Dios me oye, en el reino no hay creyentes de segunda, la fidelidad no se compara, se vive. Dios honra la obediencia proporcional. Lo pequeño cuando es fiel es grande delante de Dios. Amén, hasta ahí estamos. Le quiero dar un pequeño testimonio de una hermana, pastor. Ya, mi querido Rodrigo. Esta hermana le sirve mucho al Señor, pero mire que el Señor, como dice que el obrero es digno de su salario y Amén. Dios no se queda con nada. Ujú. Y el Señor le había dado un departamento, mire, a la hermana, Ya, por lo que le sirve. ya. Ella tiene casi mi edad y la hermana le sigue sirviendo. Está congregándose por Sangolquí, creo, algo así. Sí, gloria a Dios que cuando nosotros nos dedicamos, le servimos al Señor. Yo a veces, cuando yo he estado en una iglesia, le he estado sirviéndole de ujier, el Señor me ha bendecido, Amén. como dijo el Señor que lo poco fuiste infiel, en lo mucho te pondré, nos dice el Señor, pastor. Sí, es así, justo está en esta palabra que estamos analizando. Amén, qué buenos testimonios y toda la verdad. No todos predican a multitudes, es verdad. No todos, ¿no? No todos escriben libros, ¿sí? No todos reciben 5 talentos, no todos tienen una voz hermosa o cantan o tocan como el Luchito, ¿sí? Pero todos tenemos nuestro campo, nuestra acción dentro de la obra de Dios. Pero todos pueden ser fieles, sí, y lo somos. El reino no pregunta cuánto hiciste comparado con otros, no. Y ahí está el problema, cuando nos comparamos, sí. Cuando nos comparamos, es como que yo me ponga a comparar, Dios mío, ¿cuándo seré como Dante Gebel con tanta gente que tiene? No, pues no puedo compararme jamás. Tengo que aceptar el mismo don que me está dando, ¿cierto? Sí, y eso es lo que tenemos que hacer todos.
todos. Y quién sabe, Dios, como dice Luz Milita, nos va a recompensar en lo público. Amén. Fuiste fiel con lo que te confié. Eso es lo que Dios nos va a decir y lo que más nos va a satisfacer. ¿Hasta ahí alguna pregunta antes de entrar al otro versículo? ¿No? No, pues, Amén. Vamos al versículo 18, que dice, pero el que había recibido uno, vamos ahí al caso especial, pero el que había recibido uno se fue, cavó en la tierra y escondió la plata de su señor. Ya. Y ahí vamos a enfocarnos a lo que somos muchos feligreses, o a lo que fuimos muchos feligreses. Entonces vamos analizando cuando dice pero, o en la palabra griego jodé. Jodé significa en griego, marca contraste, no siempre con tu continuidad, introduce una ruptura con lo anterior. Se rompe totalmente a lo que hicieron los dos siervos, que respondieron inmediatamente, pero este cogió y guardó su talento, guardó su único talento. Y ahí estamos hablando de las personas que dicen, no, no, ya Dios revivió mi vida, ya Dios me sanó, mi hogar está bien, tengo trabajo, yo solo voy a escuchar la palabra de Diosito, ya. Y de pronto estoy viendo que se matan los vecinos, no, ya es problema de ellos, yo no tengo nada que ver, Diosito ya me salva. Nos tengamos cuidado en esas situaciones. No es otro estilo de fidelidad, es otra actitud del corazón, ¿sí? Y ahí viene la tibieza. ¿Y qué dice en Apocalipsis la palabra de Dios? Te prefiero que seas frío, pero no tibio, porque a los tibios los no, bueno, vomitaré de mi boca. ¿Y qué es el frío? O sea, el frío no es no, estamos hablando de que el pecado no se transmute dentro de lo que es el cometimiento de lo malo. La apatía también entra dentro de lo que es pecado. Y la apatía espiritual es lo peor. Es la típica que hacemos, es la típica que no queremos endondarnos como familia de fe, lo que les he dicho a todos ustedes. Sí, no es cuestión de hacer un grupito, un grupito social que es distinto a tener una grey. Una grey implica de trabajo, compromiso y todo, de todos, no solo del pastor, no solo del presidente administrativo, no solo del secretario, no solo del tesorero, sino de todos, de todos, de todos, de todos, porque eso es lo que nos llevará, a cierta manera, nos llevará a la redención. Sí, mis hermanos. Entonces tengamos un poco de cuidado en ese sentido. Y eso es la apatía, el no hacer nada por miedo o por comodidad, salir del confort. El texto no lo minimiza, no dice solo uno, dice el que recibió uno. Y no era, como decir, pelo de cochino, era una riqueza. Estamos hablando de 37 kilos de plata. ¿Sí? Era una fortuna. Pese que era una fortuna, cogió y lo enterró. El problema no es la cantidad, y seguimos hablando de eso, sino lo que se hace después de recibir, lo que estamos recibiendo, lo que tenemos ahora. Doy gracias a Dios por lo que tenemos ahora. ¿Sí? Me gustó esa oración que hizo Luz Milita cuando estábamos preparando la palabra para el domingo, en donde mi otra sierva, la Sonita de acá, tenía que dar la prédica que les pasé. Por cierto, Susanita, sí, sí es bien chévere, pasárame por mensajito su teléfono. Sí, por favor. Ya sí, Ya, claro, ya, pastor, ya. con gusto. Gracias. Entonces, ya les he pasado la prédica para que vean lo que dio, lo que dio Luz Milita y nos preparamos en eso. Entonces, ¿qué hizo? Luz Milita hizo una oración tan hermosa que dijo, Señor Dios, permite que los jóvenes de acá de Quito se unan con los jóvenes de acá del Valle. O sea, qué deseo más hermoso. Qué deseo más hermoso que esperemos que algún rato se dé, sobrepasando las dificultades que nos están impidiendo hacer eso. Pero
como dice el dicho, no es de nosotros, no es nuestra carne, sino que Dios decide, y como dice el vulgar dicho humano, dejemos que el agua siga pasando por debajo del puente a ver qué sucede. Y Dios va a hacer las cosas, pero si oramos todos en conjunto, si tenemos esa predisposición, Dios lo hará. Dios lo hará en beneficio de amar esta grey y de seguir llamando a todos los ávidos de su palabra, a todos ellos que necesitan eso. Eso es obrar, eso es hacer nuestra obra, eso es lo que debemos de enfocar. Amén. Entonces, como decía, el problema no es la cantidad, sino lo que se hace después de recibir. Y la palabra se fue, que en griego es apeltón, significa este verbo, es distinto que al versículo 16, que es poreuteis, ponerse en camino y asumir. La otra significa apartarse, retirarse, apeltón. Entonces, ¿qué significa? El siervo se apartó, no quiso saber nada. Dijo, no, las cosas no están así, no, no asado, no, no. Mejor me retiro, como se dice, a veces uno bota la toalla, como a veces he querido hacerlo yo algunas veces, no con ustedes, sino en los lugares que yo he estado, y Dios me ha zarandeado en ese sentido. Y ahí vino muchas dificultades, no porque Dios me haya castigado, sino que fue necesario para sacudir, vino el asunto de la pérdida de mi hija y todo eso. Entonces, obviamente, son situaciones que vienen. El siervo no entra en la misión, se retira, simplemente pese al legado que le está dando su amo, el legado, la confianza que le está dando. Ahí viene la palabra acabó en la tierra. En el mundo judío, enterrar dinero era una práctica segura, sí, no era ilegal ni inmoral, pero Jesús no critica la prudencia, critica la inmovilidad espiritual. O sea, obviamente yo no puedo ser pecador, yo me refundo en mi casa, vendo las televisiones, vendo las redes para no tener contacto con el mundo, me aíslo del mundo y todo lo demás para ser redimido. ¿Y ustedes piensan que Dios lo hará? No, porque no estoy haciendo la obra de Dios. Y ahí la diferencia, porque una vez me preguntaron, pastor, ¿y cuál es la diferencia entre los budistas, con los sintoístas, los que predican la meditación trascendental ante los cristianos? Y me quedaba pensando, digo, ¿y a qué te refieres? A que ellos buscan la presencia del universo, la paz interior. ¿Y qué hacen ellos? Ellos van y se hacen, eh, rompen toda conexión con el mundo, se hacen, ¿cómo se dice? Ermitaños. Y le digo, ¿te parece bien eso? O sea, es un hedonismo, o sea, obviamente estás en paz, tranquilo, nada te pasa, no pecas, no tienes pensamientos malos, estás en meditación, pero eres tú, pero no estás llevando la obra. Es un hedonismo, ¿ya? Entonces hay la gran diferencia, ellos no están trascendiendo, pueden llegar energéticamente a muchas cosas, pero les prometo y les garantizo de que no van a trascender por la puerta grande. Porque no están haciendo la obra, no están bajando a hacer las cosas. Y ahí me preguntan, y pastor, ¿qué piensa usted de la Madre Teresa? ¿Qué piensan de Gandhi? Yo digo, ellos habrán tenido su resplandor en el sentido de llegar a la presencia de Dios, no porque diga todos los caminos llevan a Dios, no, pero lo hicieron en su corazón, como cuando hablábamos de los dones de Artaban, hicieron por los otros, por amor a su prójimo. Y no es por las obras, sino por su principio de dejar de ser ellos para que los otros sean, que llegan a conectarse en cierta manera con lo que dice la palabra de Dios. Amaos los unos a los otros. ¿Ya? ¿Qué saco yo siendo un evangélico egoísta y yo estoy salvo, siempre salvo y chévere, voy a la iglesia, me siento a recibir la palabra de Diosito y de ahí voy, yo cumplo toda la ley y tengo un hogar ejemplo y total le veo al vecino y lo estoy criticando y no soy capaz de ayudarle, no soy capaz de ayudar a nadie a dar un aliciento ni a mi propia familia? Pero me creo que soy santo, 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 entonces tengamos, sí, santo temor de lo que estamos haciendo, que es el involucrarnos con el trabajo de Dios, y no necesariamente dentro de la cúpula de una iglesia ni nada, sino como un cristiano verdadero. Amén. Hasta ahí.
alguna crítica, alguna censura. No, ya. Amén. Qué bueno, esta voz me gustó, me llenó de ánimo. El reino no se construye solo con seguridad, ¿sí? En la palabra escondido de este versículo, que en griego es apekrufen, apekrufen, es un verbo fuerte que dice ocultar, ocultar, ¿sí? Mantener fuera de la vista, evitar. Lo que hizo este siervo, ocultó el dinero. No es cuidado, es ocultamiento. El don se vuelve secreto, el reino se vuelve invisible. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Si oculto mis dones, si no dedico, y a veces hasta por vergüenza y miedo, qué miedo que me digan hermanito, uy, peor que me vean con la Biblia, decir, este pobrecito, me van a criticar. No, seamos frontales. Y el hecho de ser hermanito no implica que soy inmaculado tampoco, soy un ser humano. Y eso hacer entender al resto de gente que somos seres humanos, que estamos luchando para ser redimidos, porque es una lucha, no es un estatus. O otros dicen, yo soy cristiano por ponerme el pescadito en el carro, por estar en los mejores lugares, ir a las, no critico a las iglesias grandes, pero ir a las iglesias a ver el show de Broadway, estar bien chévere. ¿Eh? Tengamos en eso santo temor, mis hermanos. Entonces, la plata de su Señor, que está en la traducción, dice, aún escondiéndolo, sigue siendo del Señor. Es el don del Señor. ¿Sí? Y todo lo que hemos recibido en nuestra vida, como músicos, como artistas, como ecónomos, como etcétera, 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 que lo podemos referenciar hacia Dios, no lo hacemos y lo escondemos. ¿Qué estamos haciendo? El siervo no roba, pero tampoco honra. ¿Sí? Es lo que les decía. Es como hacerme un ermitaño y que nada me tope y no he pecado. Pero el simple hecho de no dar honra a Dios, por estar alegre por la existencia, por el vivir, por el compartir, por la comunión, por mis hermanos, por amar a mi prójimo, ¿a dónde me lleva? Y como hermanitos siempre hacemos esto, o sea, no, yo no robo, pero yo soy fiel a Dios, pero ¿qué estás haciendo? No le estás dando la oportunidad de llevar la palabra al norte, al sur, al este y al oeste. En contraste, el que había recibido un solo talento se apartó, optó por la seguridad, cavó en la tierra y ocultó sin usar la riqueza que pertenecía a su señor. ¿Sí? Idea teológica. El miedo puede llevar a la pasividad. La prudencia sin fe se vuelve esterilidad. No todo pecado es hacer lo malo. Lo que les decía, muchos pecados son no hacer nada. Apatía. No hacer nada es también un pecado, mis hermanos. También es un pecado no hacer nada. ¿Sí? Entonces, las personas fieles, las personas correctas, las personas temerosas pueden trascender en el sentido de lo que hagan. Por eso Santiago hace referencia que la fe sin obras es una fe muerta. Sí, nos entendamos de eso, ¿no? Y no nos contradicamos a lo que nos dice la referencia católica, que las obras redimen. Hasta cierto punto sí, pero hasta cierto punto no. Todo depende del corazón nuestro. El reino no se pierde por desobediencia abierta, sino por obediencia sin acción. Soy obediente, pero no hago nada. Es como el típico, por no criticar a las ujieres, el típico ujier que solo se responsabiliza en la puertita y ver desde la puertita el culto, nada más. Solo cumple con lo que está haciendo, estoy sirviendo a Dios. Sí, pero servir a Dios no es solo estar parado en la puerta. Servir a Dios no es solo estar orando. Servir a Dios no es solo irse a congregar, a escuchar la palabra, es acción. Te están dando los dones, mis hermanos, les están dando los dones para actuar, sacudirse y hacer las cosas. Y este miércoles tenemos que enfocarnos en ese sentido, darle profundidad a Mateo 25 del 14 al 30. Amén.
Vamos al versículo 19. Pero después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y ajustó cuentas con ellos. Ay, ay, ay. Ahí viene el crujir y el temor. Después de mucho tiempo, ¿qué significa? Meta de Colum es robón, ¿qué significa esta frase? Que es escatología pura. ¿Qué es la escatología? Es como una profecía. No dice después de un tiempo, dice mucho tiempo, larga espera, aparente silencio, vida cotidiana, lo que vivimos ahora, una larga espera, una vida cotidiana y tanto, Diosito no debe venir mañana, sigamos pecando, sigamos en la vida mundana, sigamos haciendo lo que nos da en gana. Y eso es parte de nuestra prédica a la gente que no tiene ese santo temor. ¿Sí? Que parece que nada pasa, que chévere, todo es efímero. Es la larga espera hasta cuando venga el Señor. Ahí sí, ahí será el crujir de dientes. Jesús está preparando a sus discípulos para una fe que resiste la demora. A eso nos está preparando a nosotros. Nosotros somos los discípulos de Dios. Entonces estamos aprendiendo a tener fe en la demora. Sí, y Pablo comenzó con esta prédica, porque Pablo pensaba que ni siquiera él se iba de este mundo y iba a ver la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Entonces tenemos que estar preparados en la demora de que viene o no viene, o que viene, pero siempre actuar un día a la vez, como que fuera este el último día de nuestra vida. Una vez se acercó un muchacho, "Oh, pastor, dígame, ¿cómo es ese asunto del juicio final?" Digo, verás, el juicio final es, a ver, ¿cómo te portaste hasta ahora? Bueno, hice esto, otro, pero estuve ahí molestando a mis compañeros porque me está dando chance la chica de allá. ¿Y tu esposa? Es un ratito, una pasaderita de tiempo. Ah, ya, ya. ¿Cuándo es el día del juicio final? Imagínate vos. Estás caminando, cruzas la 10 de agosto y un tráiler no lo viste y te pasó y te hizo tortilla. Ay, pero esas cosas, qué grave, ¿no? ¿Tuviste tiempo de decirle al Señor y clamarle, decirle, Señor, perdóname por mis pecados? No, no tuviste tiempo de nada. Y en esas condiciones fuiste de la presencia de Dios. ¿Y Dios qué te va a decir? ¿Qué te va a decir? Tuviste tus talentos, preferiste esconderlos y dedicarte a tu vida mundana. ¿Mm? Pensemos eso. Pensemos eso, mis hermanos. Amén. El Señor vuelve. Erxetai. El verbo está en presente histórico, hace el regreso vivo e inevitable, porque si dice Dios que va a volver, volverá. No dice tal vez volverá, dice viene, viene. Y ahí nos encauzamos de lo que dice la palabra de Dios en una posición escatológica o profética, de que nuestro Señor va a venir, como lo que hablaba con las vírgenes insensatas y las sensatas. ¿Ya? Que no preveyeron. Tenemos que prever cada día de nuestra vida, llegar en la noche y decir, Señor, gracias por este día que he pecado menos, pero perdóname. Había un siervo que me decía, pastor, ¿por qué usted en sus oraciones siempre está pidiendo perdón? Porque no soy alguien infalible y hasta por iras de contestarte a ti, ya estoy pecando. Entonces, obviamente, siempre tenemos que pedir la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Perdóname, Señor. Perdóname todos los días, todos los días. Como dice el dicho, que esté libre de pecado, que lance el primer piedrazo. ¿Ve? Tenemos en cuenta esas cosas. El Señor de aquellos siervos. La relación no cambió, la palabra que dice aquí, ¿no? El tiempo no canceló la autoridad. Dios sigue siendo el Señor, aunque no lo veamos. Ajustó cuentas. Es otra palabra que viene del griego suneren, logos, logón, que significa este verbo sentido. Pedir explicación, revisar, administración, evaluar, responsabilidad. No es castigo inmediato, es rendición de cuentas.
El reino no es solo gracia inicial, también es responsabilidad final. Siempre nos van a pedir, ¿por qué? Dame una razón, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué? Entonces, este versículo sería, tras una larga ausencia, el Señor regresó inevitablemente y llamó a sus siervos para revisar cómo habían administrado lo que les confió. La demora no elimina el retorno, la fe se prueba en el tiempo. Todo don implica rendición de cuentas. La historia camina hacia un encuentro. Dios nos llega para sorprender, sino para conversar sobre la fidelidad. No pregunta, ¿cuánto lograste? No, eso no importa, sino, ¿qué hiciste con lo que puse en tus manos? Y eso nos va a pedir cuenta a Dios. ¿Qué hiciste con la vida que te di? ¿Qué hiciste con la vida que te di? Wow, Dios mío, perdóname. Vamos al 25-20. ¿Está ahí algún reclamo? ¿No? Todo claro, pastor. Chévere, que esté bien claro. Vamos al 25-20. Y acercándose el que había recibido 5 talentos, presentó otros 5 diciendo, Señor, 5 talentos me confiaste, mira, he ganado otros 5. Acercándose, que dice la palabra en griego, eh, proseltón, no es llamado a empujones ni se esconde, no espera que lo busquen, se acerca. El que fue fiel se acerca con confianza, no con temor. Él fue fiel. Él tuvo una oportunidad. Y nos damos cuenta cuando tenemos una oportunidad. Ahora todos tenemos una oportunidad. Todos tenemos una oportunidad. Aprovechemos la oportunidad que tenemos. Amén por esta oportunidad que tenemos. Ahí viene la palabra presentó, que es proseneken, que significa este verbo. Se usa también para lo que es presento, para ofrendas, actos voluntarios, presentaciones honorables. No es tirar los resultados, es ofrecerlos con dignidad. Todo lo que hacemos, hacerlo con dignidad. Dignidad. No sujetos a algo como obligados, como a veces me pasaba cuando yo también, chuta, otra vez ir a la célula. Me acuerdo que tenía la célula el lunes a las 8 de la noche. Otra vez a la célula y 2 horas, salir a las 10 de la noche en ese frío a mi casa, qué relajo. ¿Ah? Aquí por lo menos lo hacemos online. Qué bueno, la tecnología. Antes nos reuníamos en donde tocaba, nos íbamos. Ay, Dios mío, ya no quiero tener que suplicio, ya no soporto. El seguirte a ti ha sido un calvario. Así nos quejamos. Y nos damos cuenta que es la oportunidad que Dios nos está dando. ¿Sí? Por eso no es tirar los resultados, es ofrecerlos con dignidad. La fidelidad se presenta, no se defiende. Y ahí viene la palabra, 5 talentos me confiaste. El siervo reconoce el origen, no dice, yo lo logré. Dice, tú confiaste en mí. Qué chévere. Tú confiaste en mí. Qué lindo decirle al Señor, tú confiaste en mí, me has dado todo lo que tengo. Pero ¿cuándo reconocemos lo que tenemos? Nunca. Siempre estamos viendo los puntos en las is, todos. Toda buena obra empieza con un acto previo de gracia. Ahí viene la palabra mira, que significa en griego ide. No es desafío, es transparencia. No exagera lo que dice, mira, le dice el siervo a su amo. No exagera, no minimiza, no se compara. El fiel no tiene nada que ocultar. He ganado. Eker de esa. Reconoce su participación sin robarle gloria a Dios. Gracia, más responsabilidad humana. He hecho esto. Mi Señor, he hecho esto. Y no me estoy comparando con los demás. No estoy dicho, ve, Señor, lo que hice más que lo que hizo la Jaque. ¿Sí? ¿Sí ves? Ah, más. No. Ve lo que he hecho para ti. No me interesa lo que ha hecho la Jaque. Lo que yo he hecho. Amén. Entonces, todo esto es de equilibrio. Dios confía en el hombre responde. Y ambos
aparecen en la historia. ¿Sí? Y este versículo quedaría más ampliado con confianza el siervo que había recibido 5 talentos se acercó y ofreció el resultado de su administración, reconociendo que todo comenzó con la confianza de su señor. Qué bestia, mira. Qué lindo, ¿no es cierto? Amén. Disculpen los términos, a veces son dice abruptos que no tiene. ¿Ya? La fidelidad produce cercanía, no miedo. Y si somos fieles no tenemos que temer nada, ni cuestionar nada, simplemente agradecer a Dios las oportunidades que nos está dando. Esta es una gran oportunidad. Y si le pedimos paciencia y nos da la oportunidad de ser pacientes, acordémonos que nos está dando la oportunidad cuando viene cualquier verdugo y nos hace renegar. Y yo a veces yo caigo, yo sí les digo, a veces no tengo paciencia. Y me pongo como obra. Y después me doy cuenta, sí, Señor, me diste la oportunidad. Perdona. O sea, tenemos que irnos evaluando en toda circunstancia, toda situación que nos pasa en la vida, mis hermanos. Sí. El fiel reconoce la gracia inicial. La redención de cuentas puede ser gozosa. No hay vergüenza cuando hay obediencia, sin excusas, sin máscaras, sin comparación, con gratitud. Y nos hace hasta el corazón más humilde, no altivo. Amén. El fiel no teme el encuentro, lo espera. Vamos al versículo 21. Tu Señor le dijo, bien hecho, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en la alegría de tu Señor. Imagínate, este es el hecho más lindo de la historia, de sentirse complacido en este sentido. Siervo fiel, hijo fiel, eres bueno. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Cuando haces las cosas que Dios quiere. Qué magnífico. La palabra bien, es la aprobación plena, plena, plena. Es satisfacción divina. Dios se goza cuando ve fidelidad. Él se goza, se siente satisfecho. Siervo bueno y fiel. Orden importante. Bueno, agatos, calidad del corazón. Fiel, pistos, constancia en la acción. Dios mira primero quién eres, luego qué hiciste. Dios está viendo tu corazón. Es como los niños. Es como mi nietita, que el otro día la fuimos a ver. Saca unos garabatos, dice, abuelita te dice esto. Con mis manos. Y yo cojo y se me van las lágrimas. Y digo, mi hija, fiel con tu abuelo. Qué hermoso, ¿no? Imaginen lo que siente Dios en nuestros garabatos que pensamos que son cosas grandiosas, pero son garabatos. Él nos ve como niños, nos abraza y se siente pero satisfecho. Qué lindo, qué hermoso. Dios mira primero quién eres, luego lo que hiciste. En lo poco fuiste fiel. Esto es revolucionario. 5 talentos no son poco humanamente, pero delante de Dios todo es poco comparado con lo eterno. Como les dije, son garabatos, pero Dios se siente satisfecho en lo que hacemos por agradarle a Él. No por agradarnos a nosotros, ni por el miedo, ni por pensar, ay, cito nomás. Dios nos llama poco para minimizar, sino para redefinir la escala. Sobre mucho te pondré, la promesa grandiosa. Catasteso, establecer con autoridad. No solo más trabajo, más confianza, más participación. La fidelidad abre la puerta a mayor comunión y gobierno. Entra en la alegría de tu Señor, la promesa más grande. Esa es la oportunidad. Nos da a nosotros la oportunidad de ser salvos. Pero Él, como ve el corazón de la gente, dice, muchos son los llamados, pocos los elegidos. Y espero que yo sea un elegido, porque a veces las circunstancias, como la semilla que cayó entre espinas, viene la dificultad, la tribulación, y las raíces se queman.
de la planta y se muere. Amén. Esto es lo más alto. No dice entra en tu recompensa. No dice entra en tu descanso. Dice entra en mi alegría, en su ser. El premio no es algo, el premio es compartir la vida con Dios. Ese es el mayor galardón, el mayor galardón. Entonces, más ampliado este versículo quedaría. Entonces su Señor le dijo, excelente, has mostrado un corazón bueno y una fidelidad constante, fuiste confiable en lo limitado, ahora compartirás responsabilidades mayores, ven, participa en mi propia alegría. Amén. Dios afirma antes de asignar, la fidelidad precede a la promoción. El cielo no es solo destino, es comunión. La recompensa máxima es la alegría, la felicidad que desea Dios del ser humano. No, no perfección, no éxito visible, fidelidad con alegría. El versículo 22 ya, acercándonos al final. Acercándose también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me confiaste, mira, he ganado otros 2. Amén. Recibió lo mismo que el primero, sin distinción. En el versículo 23, su Señor le dijo, bien hecho, siervo bueno, fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en la alegría de tu Señor. El versículo 24, pero acercándose también el que había recibido un solo talento, ahí viene lo feo. Dijo, Señor, te conocía como un hombre duro que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Pero acercándose también el que había recibido un solo talento, texto griego, usa proseltón, se acerca voluntariamente. Nadie lo obliga a hablar, él toma la palabra. Esto muestra que la omisión también se defiende a sí misma. ¿Sí? A veces queremos ocultar nuestras circunstancias siendo primeros gallitos. Sí se han dado cuenta, sí les ha pasado, de que para defenderse a veces de algún error, primero uno es gallito y no, primerito salta ¿y qué le dice a Dios? Yo sé que tú eres un hombre duro y que cosechas donde ni siquiera sembraste, o sea, encima más cuestionamos. El siervo no solo enterró el talento, construyó un discurso interno para justificarlo. Dijo, Señor, te conocía. Aquí está el núcleo del problema. ¿Sí? Non, yo te conocía, yo tenía una percepción de ti. O sea, lo más triste es cuando dicen yo te conocía y no sé de ti, o sea, subjetivamente le conocen a su Señor. No dice tú eres, no puede afirmar tú eres, sino te conocía como yo creo. La teología del siervo nace del miedo, no de la relación, como un hombre duro, ¿sí? Duro, severo, inflexible, eso lo veía. A veces a Dios le vemos así y le reclamamos. Tú eres el Dios de las injusticias, no me bendices. Tú llora y llora y nada que ver. Y mejor al que se porta mal le das más. Somos cuestionadores en relación a nuestros propios errores siendo siervos malos, que escondemos los dones. Es la misma raíz de en donde viene lo feo, la esclerosis. El siervo proyecta en el Señor una imagen rígida y amenazante. Y aquí tenemos algo subrayado que dice, cuando vemos a Dios como duro, nuestro servicio se vuelve defensivo, no amoroso. ¿Qué cosechas donde sembraste? Esta frase implica una acusación velada. Exige resultados donde no diste recursos. Decir, Dios, vos pides cosas imposibles. El siervo acusa al Señor de injusticia, pero el lector sabe algo que el siervo ignora o distorsiona. Siempre cuestionamos a Dios injustamente. ¿O no? Que calla otorga. El talento fue dado gratuitamente.
Cuando olvidamos la gracia recibida, empezamos a ver a Dios como explotador, como injusto, como que juega con las marionetas, que somos nosotros las marionetas. Dios no es injusto, sino que tratamos de justificar lo que somos. Y recoges donde no esparciste. Repite la idea con paralelismo. Refuerza la percepción de un Señor que solo exige y no invierte. El siervo no falla por incapacidad, falla por una teología equivocada de Dios. O sea, cuando nos ponemos en ese plano de verle a Dios equivocado, o sea, que se equivoca. Y siempre es el típico, si yo no me hubiera casado contigo, mejor me hubiera ido. Si yo hubiera cogido este otro trabajo, mejor me hubiera ido. Si hubiera hecho esto, mejor me hubiera ido. Y a veces me acuerdo, si me hubiera ido a Australia con el Freddy, me hubiera ido mejor. No, hacer música. Y el Freddy tuvo una situación de músico terrible cuando estuvo en Inglaterra. Todos se abrieron, todos por su lado. ¿Qué va a ser esa bendición? Amén. El siervo no falla por incapacidad, falla por una teología equivocada de Dios, no. Este siervo no niega la autoridad del Señor, no niega la existencia del don, no niega la responsabilidad, niega la bondad del Señor. Y cuando se pierde la bondad de Dios, el miedo reemplaza la fe, la prudencia reemplaza la obediencia. ¿Sí? Por prudente no hago las cosas, porque Dios no me ha revelado nada, pues yo no puedo hacer las cosas. Nos justificamos en eso. Enterrar parece más seguro que arriesgar, y a veces enterramos las cosas y no arriesgamos, y no salimos de ese hueco. Amén. Versículo 25, y teniendo miedo fui y escondí tu talento en la tierra. ¿Sí? Y todavía le dice, mira, aquí tengo lo tuyo. No me he gastado un medio, lo escondí. ¿Pero qué hizo? No, no produjo nada. No produjo nada. No es respeto reverente este amor paralizante, no fue pereza, no fue ignorancia, fue miedo. Y es el miedo que a veces tenemos al actuar. Cuando el miedo gobierna la fe, se silencia. ¡Fui! El verbo está en aoristo, activo, decisión consciente. El miedo no lo inmoviliza primero, lo lleva a actuar de forma defensiva. El miedo también actúa, pero siempre para conservar, nunca para multiplicar. ¿Sí? Y escondí tu talento en la tierra. Ocultar, cubrir, enterrar, cruza. La tierra en la Biblia suele representar lo humano, lo temporal, lo seguro, pero estéril. Estéril en la acción de Dios. Enterrar el talento es reducir lo espiritual a lo terrenal. Cambiar propósito eterno por seguridad inmediata. El don celestial fue tratado como si fuera algo peligroso. Mira, observa, he aquí, el cielo presenta su acción con orgullo, con altivez, como lo que somos siempre. Siempre darnos nosotros mismos la razón. No perdí nada, cumplí. Enterré tu don. No se gastó, no se perdió. Aquí está. Pero no quería Dios de eso. Es como decirle, toma, te entrego tu vida. Como la altivez, lo que hace el suicida. Te entrego, así poéticamente, te entrego tu vida, Señor, y me lanzo. Como se han oído esa canción, ese pasillo que dice, ya no me acuerdo ni el nombre, rebeldía, eso que dice, Señor, no estoy conforme con... ¿no? Sí se han de haber oído, ¿no? Y hace ahí una promesa de entregarte la vida que me diste. Qué pena, qué terrible. Y es el miedo, el hecho de no actuar. El reino no evalúa por
no evalúa por pérdidas de vida, sino por fruto producido. Aquí tienes lo que es tuyo. Esta frase es durísima espiritualmente. El siervo se deslinda de responsabilidad. Toma, aquí está lo que me diste. Pensemos bien, mis hermanos. Pensemos bien. El problema no es devolver intacto el don, el problema es no haberse involucrado. Y cuando estamos construyendo una grey, es no involucrarse. Es de verlas, como dice el dicho, los toros de lejitos es mejor. Este siervo conservó el talento, no lo perdió, no lo usó. En el reino de Dios no usar es perder. El miedo nos hace creer que Dios se conforma con no fallar, pero Dios busca fidelidad activa. Y en el 26, lo más triste, respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Amén. Entonces, obviamente, ya sabemos en qué termina esta historia, ¿no? No fuiste fiel en lo poco, peor, te voy a poner en lo mucho. Las promesas de Dios acaban ahí, mis hermanos. Es un poco duro, pero entenderlo de esta manera, yo creo que lo hemos entendido mejor, ¿no? A lo que nos planteaban antes. Sí quisiera una participación de cada uno antes de cerrar esto y llegar a lo que es administrativo para quedar de acuerdo. ¿Sí? Por favor, quiero que participen cada uno de ustedes, mis hermanos. Amén, pastor. ¿Ya? La misma, la misma relación lo hago yo como con un libro, ¿no? Porque cuando tú ves un libro todo bien, bien cuidado, bien protegido, significa más bien que no has leído el libro. Y el objetivo de un libro es leerlo, no cuidarlo. Mientras más desarmado está, es como la Biblia, subrayado, señalado, pero porque se ha estudiado. Yo creo que este mensaje nos deja a todos una bonita enseñanza de mi parte, pastor. Sí, chévere. ¿Quién sigue? Yo, pastor, de la enseñanza que Marcela. usted ha dado, pastor, la orden. Y yo, pastor, de la enseñanza que usted hoy nos participó, es que simplemente cada uno de nosotros ya tenemos que, todos en un momento dado, cualquier rato, porque eso solo el Señor dispone el momento que nos dé de cuentas, tenemos que ir con algo en, en nuestras vidas. ¿Qué hicimos? ¿Por quién hicimos? Entonces sí es importante llevar a los pies de Cristo. Primero, lo óptimo fuera la familia de uno. De no ser así, por lo menos a alguien, a algo. Como yo les había comentado a mis hermanos la vez anterior, que yo vi un caso en TikTok que a mí me gusta. Decía que el Señor había tomado cuentas a un discípulo de una iglesia X y este señor era excelente, supuestamente siervo de Dios. Iba a la iglesia, oraba, cantaba, ayunaba, eh, diez, o sea, daba el diezmo y todo, supuestamente. Entonces el Señor le dice: a ver, siervo, ¿qué hiciste? Ah, no, yo hice esto, este otro y lo otro. Ah, eso hiciste. ¿Y qué hiciste con las almas? ¿Trajiste de algún alma? Que yo no sirvo para transmitir, yo nunca pude decir la palabra. Entonces el Señor le dice: mira, te voy a enseñar. Y le enseña a tres personas. Un compañero de trabajo, le enseña a un vecino, le enseña, bueno, a otra persona y le dice: si tú le hubieras dicho que yo existía, él no se hubiera quitado la vida. Por ejemplo, un joven que tenía una adicción. El compañero de trabajo por una deuda.
O sea, hay cosas así tan terminantes. Dice, y esa sangre está pidiéndome cuentas, te está pidiendo cuentas a ti por no haberles dicho y por haberles tú conocido. Entonces a lo que me voy es que tenemos que tener mucho temor santo y como usted dice, pastor, apenas uno se pueda participar al que se pueda, no importa el momento, la hora, que si Dios nos permite, cómo no, tal vez irnos en un transporte público, tal vez de irnos a un hospital, tal vez de un duelo que está tanta gente conmovida por la situación y ahí uno se puede dar cuenta que es tan frágil la vida que de un momento a otro puede terminar. Es un momento oportuno para llevarles o sea, llevar las buenas nuevas, ¿no? Saber que podemos llevarle a los pies de Cristo Jesús. Eso entiendo, mi estimado. Amén, 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 perfecto, esa es la idea, es la idea. O sea, no quedarnos ahí impávidos, no quedarnos en vano, seguir trabajando, trabajando por la obra de Dios. Y ahora como congregación, qué mejor unirnos en un mismo sentir, un mismo querer, unirnos, no en el sentido de lo que dice el pastor, es de todo, es una participación unánime, ¿sí? Entonces, obviamente, Dios va a estar con nosotros y qué mejor al final que nos diga, siervo fiel, Ah, siervo fiel, qué chévere, lo mejor que puede darse. Gracias, Masita, por esa opinión. ¿Alguien más? bueno, gracias a usted. ¿Alguien más? Me gustaría que participen todos. Julita, Masita, Sanita, Luzmilita. Y yo, pastor, quiero también decir como dije la otra semana cuando nos tocaba leer no, no, cuando estaba recibiendo las clases, en Eclesiastés nos está hablándonos del Señor, que para todo hay tiempo, Ujú. para hablar la palabra de Dios, tiempo para trabajar, tiempo de poder hacer algo por el prójimo. Hay tiempo para todo, pastor. Ujú. No, no decir como ese siervo, escondí el talento. Hay que ser sincero con Dios. No mentir si es que le puedo decir, no, no puedo, o tuve temor. Hablar con el Señor y el Señor le entenderá. Capacite, nos enseñe cómo debemos llegar a la persona. Y eso debemos hacer, pastora, hablar la palabra a nuestras amistades, a las personas que de pronto estamos trabajando en algún lugar, hablarle la palabra de Dios, porque yo he escuchado que en alguna empresa pasa alguna cosa y recién se entera que ha sido cristiano. Entonces algún otro compañero cristiano le dice, tú has sido cristiano, yo nunca lo he sabido. ¿Cuántos años hemos estado trabajando? Yo no he sabido. O sea que esta hermana nunca habló de la palabra de Dios en esa empresa o en ese trabajo. No hablamos, entonces eso no está bien. El enemigo nos ha puesto temor de que yo, por mí yo hablo, pastor, que por ejemplo, yo quisiera hablar con alguien y de pronto digo, eh, eh, querrá aceptar al Señor, de pronto querrá recibir ese rato, porque cuando el Señor quiere dar la palabra o quiere que le hable a esa persona, yo he tenido una experiencia cuando yo vivía un tiempito por Calderón, yo le hay dos almas y el Señor le decía, y el Señor me ponía palabras y yo le decía, y que haga la oración de fe, no solamente que le hable, le diga, Señor, Jesús te ama, Jesús murió, sino hacer
la oración del arrepentimiento. Pues eso debemos hacer, pedirle a Dios pues que nos capacite, que nos dé esa fortaleza y de pronto pues a mandarle, discúlpeme, al carajo al enemigo y poder hablar y así de esa manera trabajar para el Señor, pastor. Amén, amén, Ermita. Sí, está bien. Perfecto, sí. En realidad esa es nuestra obra, nuestro trabajo, sí. Sí, ¿alguien más? Terminemos. Ahorita que no nos ha dejado hablar. Yaquita, La Julita, no deja hablar la Julita. no nos deja hablar la Julita. ¿Sí me escuchan? Sí, agárrele bien el teléfono. Sí, sí, me toca así porque hay una falla con este teléfono. Bueno, yo creo que eh, lo fundamental de nosotros como hijos de Dios para poder accionar esos talentos que nos ha dado es cuidar mucho nuestro testimonio en cualquier lugar que estemos, porque es como a veces decimos con Freddy, no me hables de Dios, muéstrame a Dios. Yo creo que nuestras acciones dan mucho más que mil palabras. Las acciones que hagamos, cómo seamos con nuestro prójimo, somos sensibles con ellos, somos empáticos con ellos. Yo creo que también, de alguna manera, ahora en la sociedad, en el mundo actual, la gente ha perdido mucho la empatía por los demás, ha perdido mucho el tema de sensibilizarse con el que no tiene. Entonces, también esa es una parte en la que también ahí debemos sacar esos talentos que Dios nos ha dado. En mi caso, yo podría decir, yo canto y bueno, que el Señor haga con ese talento. Y el Señor me ha dado muchas veces las oportunidades. Y yo a veces me preguntaba y decía, Señor, pero a ver, si tú me diste el talento de cantar, entonces tengo que ir al mundo para que el mundo me pague y me retribuya y poder multiplicar y hablando en el tema económico. Pero muchas veces yo no he querido irme al mundo ya, porque he preferido guardar este talento. Ahí sí puedo decir, he preferido guardar este talento únicamente para el servicio al Señor. Por ejemplo, yo cuido muchísimo, en mi caso con mi esposo, ahora cuando alguien eh, quiere o necesita nuestros servicios artísticos, nosotros le pedimos mucha dirección a Dios, que nos permita ir a donde de alguna manera podamos ser luz, donde podamos llevar su palabra, donde podamos llevar una esperanza de vida. Nosotros no es que nos metemos en cualquier lugar donde no es prudente que estemos. Entonces, el Señor así es como, de alguna manera, el talento en el mundo. Y, igual lo hemos podido ver con mi esposo, por ejemplo, en los velorios. El Señor nos ha hablado claramente, en un velorio es donde la gente está con su corazón tan sensible. Entonces nosotros cuando hemos tenido la oportunidad de ir a los velorios, hemos empezado, hemos empezado a ministrar con canciones cristianas y ha sido tan hermoso ver cómo la gente se quebranta. Y ese momento hemos podido decir, bueno, ahí hay que hacerlo muy rápido, ¿no? Inclusive de manera general, rápido. Ustedes saben que hay un cielo, hay un infierno y aquí en la tierra es donde debemos decidir a quién le gustaría pasar la eternidad junto al Creador, encontrarse con sus seres queridos. Y la gente levanta la mano, o sea, es algo tan hermoso como en ese momento que la gente está tan sensible, levanta su manito y inmediatamente les he hecho hacer la oración del pecador, que reciban a Jesús en su corazón. Entonces yo a veces le decía, Señor, ¿qué estoy haciendo con mi talento? Y el Señor me decía, eso. Y también servir en la iglesia, también abrir los cielos, porque a ratos es como que cuando le decía a mi mami, yo creo que mi talento, pero no lo estoy explotando en el mundo. Pero el Señor justamente ahora con la enseñanza que usted nos da, pastor, créame que las veces que apagué la cámara, fui al baño a traer papel higiénico porque el Señor me quebrantaba tanto y me decía, por más que tú creas que no estás produciendo tus talentos, quizá porque no tienes una casa, un carro,
porque tu situación económica ha estado tan dura, pero yo he visto cuando tú en un velorio sacabas ese talento, tú multiplicas ese talento, llevando almas, haciéndoles orar la oración del pecador. Y me ratificaba con lo que usted nos acaba de decir, que esa es la mejor retribución, el llevar almas a Jesús. Y yo tengo en mi corazón la alegría y el gozo de decir, qué hermoso en esos momentos, cuando la gente está en un velorio de manera masiva, el que recibió la palabra, el que recibió la semilla. Yo creo que el Señor, ese momento, estoy multiplicando mi talento. Es la forma en la que este momento el Señor me acaba de revelar en mi corazón, pastor. Amén. Amén. Qué bonito. Chévere que nos revele a todos. A mí también. Sí, también me redarguye, me llena de inspiración el tema que estamos preparando, inclusive para el día domingo con mi esposa y obviamente entra parte de este fundamento, entra en ese tema. Amén. Qué bueno, Yaquita. Susanita, Julita, las chicas que no. Bueno, sí, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, nosotros estamos, linda esta palabra porque sabemos que el Señor nos ha dado mucho y en abundancia y hemos madurado y hemos caminado y hemos visto y hemos palpado lo que es el amor de Dios, la misericordia y nos encanta cómo es. Pero hasta ahí hemos llegado. Esos talentos los hemos escondido, no los hemos puesto al servicio y es hora. Estamos pidiendo al Señor que dentro de nuestros planes como congregación el mes de marzo nos lleve a evangelizar, que nos lleve a poner esos talentos al servicio de otras personas, como Yaquita decía en una ocasión como es en los velorios, pero asimismo la gente afuera está necesitada del Señor y nosotros solitos estamos disfrutando de esa presencia de Dios, llevar a la gente que necesita. Que el Señor ponga en todos nuestros corazones para marzo organizar y llevar esos talentos a donde Papá Dios quiere. Que Él prepare el camino, que Él prepare a dónde, que prepare corazones, porque eso es lo que necesitamos, poner en práctica, porque es lindo estar entre nosotros reuniendo, conociendo más, pero si no damos, somos aguas estancadas. Si Dios quiere que fluyamos, corramos, porque Él es un río de agua viva. Gracias por esos talentos, papito Dios, pero si es que no ponemos al servicio de Él mismo, pues no estamos fructificando. Eso es, mi pastor, eso es lo que yo considero. Que el Señor les bendiga. Gracias por esa palabra hermosa de esta noche. Chévere, bueno para todos. Susanita, usted también que no nos ha dejado hablar. Y no quiere seguir dejándonos hablar, Susanita. Perdón, pastor, es que, bueno, yo llegué muy tarde, no sé si me escuchan. No, sí la escuchamos, claro y fuerte. Y, y la verdad ya me uní tan avanzada la reunión que me hubiese gustado estar desde el principio, pero bueno, si puedo compartir mi sentir y algo que me movió respecto de lo que usted como pastor dio en relación al versículo 25 de Mateo y al capítulo 25 y los versículos, más bien dicho. O sea, pastor, no sé, pero yo siempre he pensado y he dicho, ¿por qué no tengo un talento? No, yo la verdad decía, sería maravilloso. Pero no sé si Dios, al ponerme en el lugar en el que estoy ahora, en su infinita misericordia, con lo que yo sé hacer o aprendí a hacer en mi formación, me está dando
me está invitando, mejor dicho, a ayudar a chicos, a chicas y a las familias en sus situaciones tan dolorosas que ellos atraviesan. Y no sé si es por ahí que Él quiere utilizarme, el quien decía Dios te está utilizando en ese espacio tan difícil donde las situaciones de las familias son tan dolorosas. Y la verdad, pastor, ahora le pido que me dé mucha fortaleza, porque si esa es su voluntad, solo le pido que Él me sostenga, porque no es fácil conocer y apoyar y acompañar y brindar soluciones o posibles soluciones a tanto dolor humano que vive cada familia. Una desintegración familiar, un consumo de alcohol o de droga, chicos que están al punto a veces del suicidio, historias que le lastiman a uno como ser humano y sin embargo tiene que estar de pie, aunque cuando uno regresa a casa está destrozado, pero cargar con toda esa situación y ese dolor, yo he sentido que no ha sido fácil para mí y le he pedido al Señor que me dé toda la fortaleza necesaria para seguir adelante, pero si esa es su voluntad, que Él ponga en mí las palabras, que Él ponga en mí las estrategias adecuadas para poder sostener la situación que vive cada adolescente, que me ayude, que al final del túnel veamos o les haga ver la luz de que siempre hay una esperanza, porque Dios está para todos nosotros. Amén. Que el dolor no es permanente y que si ellos regresan a ver la bondad y el amor del Señor, muchas veces reflejada en lo que personas como yo hacemos, cómo es la escucha, cómo es la búsqueda de acompañamiento, es porque Dios tal vez nos está utilizando y la misericordia de Él es tan grande que a través de personas tal vez como nosotros, Él se está compadeciendo de esas personas, y no quiero decir que yo sea tal vez la indicada, pero si soy ese vehículo, Señor, solo le pido que me dé mucha fortaleza, porque a veces sí he querido dejar eso ahí y salir, pero hoy no sé si tomar eso como un don, como una situación que Dios me ha puesto, pero sí me movió cuando usted dio la palabra de los dones. Y dije, no sé, Señor, qué quieres hacer de mí, pero aquí estoy, solo dame fortaleza para poder hacer tu voluntad y que sea el lugar donde estoy el indicado para poder calmar tanta aflicción en tantos hogares que necesitan de la presencia de Dios, aunque no necesariamente hablemos de Él en el espacio, pero el hecho de estar sosteniendo y acompañándose, ellos se sienten que no están solos. Amén. Que siempre hay alguien que se está ocupando de sus situaciones. Perfecto. No sé si en ese sentido Dios ha querido utilizarme, pues que me dé toda la fortaleza. Amén, así, ese es el sentido que Dios quiere, es más que hecho, o sea, no podemos dudar de eso, no podemos dudar, es como que yo dudé y dije, bueno, ¿qué hago yo aquí? No podemos dudar de eso, mi querida Susanita, igual de lo que quiere Julita y todo eso, que lo vamos a hacer a medida de que Dios nos disponga el camino y las facilidades, porque también es algo un poco duro, y si lo quiere hacer y tiene algún plan, algún planteamiento, alguna situación, compártanos para reunirnos. Lamentablemente no estuvo Andresito, hubiéramos querido quedar de acuerdo en algo concreto, en la cuestión administrativa. Luchito tiene que dar la palabra el día miércoles, por favor, ya le paso
del documento para que en relación de eso lo profundice y se quita que le haga partícipe. Si tengo el video ya listo mañana, el video lo estaré mandando a ustedes para que lo miren y lo analicen y en cierta manera seguir adelante con nuestra obra. Por favor, mi querida Julita, una oración para despedirnos y para ya irnos a descansar con la mente un poco más lúcida de lo que Dios quiere en realidad con nosotros. Amén. Amén. Gracias, Papito Dios, porque nuestros planes son unos, Señor, pero los tuyos se cumplirán en nosotros, Señor, cada uno. Gracias, Señor, por habernos elegido, Señor, para estar en este grupo, Papito Dios, para estar en esta noche aprendiendo más de ti, Señor. Tu palabra es buena, Señor. Tu palabra sana nuestros huesos, Señor. Tu palabra sana nuestras vidas, Señor. Tu palabra nos ha indicado, Señor, que en esta noche que tenemos talento, Señor, y tú a cada uno nos has dado, Señor, diferentes, Papito Dios, porque somos únicos, así nos creaste, Señor, y permítenos que sigamos descubriendo, Señor, desempolvando, Papito Dios, aprendiendo más y más, Señor, y cuando lo descubramos, Señor, que podamos ponerlo por obra, Señor. Ponga en nosotros ese corazón, Señor, de querer hacer, de amarle, Señor, porque le amamos, estamos, Señor, buscando, estamos aprendiendo, porque le amamos, Señor, estamos caminando, Señor. Gracias por ese derramar, Señor, de su Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones, Señor, en nuestra familia, en nuestro entorno, Señor. Gracias, amado Jesús, por darnos esa esperanza de vida, Señor, de vida eterna y vida abundante aquí, Señor, en la tierra. Gracias, Papito amado, porque usted, ese corazón, ¿quién va a tener? Y así quisiéramos tener un corazón con tus otros hijos, Señor, porque somos todos tus hijos, somos tu creación y tú amas a cada uno, Señor. Gracias, Papito Dios, que usted sea bendiciendo a cada hermano, Señor, que usted sea guardando a todos los hermanos, Señor, los que no se han unido, Señor, que usted sea con cada uno, Señor, ayudando en sus batallares, Señor. Bendito Dios, gracias, Señor, porque tú ya venciste, Señor. Y lo que estemos pasando, Señor, declaramos que estamos en victoria, porque tú venciste a la muerte, porque tú venciste al pecado para darnos vida. Y recibimos eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén.